nuestras manos manchadas, arrepentidos buscamos tu perdón. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Juntos y a veces sin vernos, celebramos tu presencia sin sentir que se interrumpe el camino. Si no vamos como hermanos hacia ti, alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con todos vosotros. Hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos.
Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha compasivo la oración de tu pueblo y concede tu paz a nuestros días. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Me dijo el Señor: Tú eres mi siervo Israel, por medio de ti me glorificaré. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel, he sido glorificado a los ojos de Dios. Y mi Dios era mi fuerza. Es poco que seas mi siervo, para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Se puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la Iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados por Jesucristo, llamados santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
Señor de ellos y nuestro. A vosotros, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísima Iglesia del Señor, esposa amada de Jesucristo, pueblo santo de Dios, queridos hermanos y amigos todos. Para quienes venís habitualmente a esta Eucaristía, que no sois la mayoría de la Asamblea, sin duda, pero sois algunos, y yo os había dicho el domingo pasado que en la tradición antigua a este domingo le correspondía el relato evangélico de las bodas de Caná. Pero como ahora se lee cada año un evangelio, pues eso sucede el año que se lee a San Lucas y los otros años se leen otros textos del Evangelio de San Juan, como el que acabamos de escuchar. Y por lo tanto no sintáis, ya está, decepcionados quienes estabais esperando
ver las bodas de Caná, oír las bodas de Caná y la explicación de cómo ese acontecimiento, el primer signo que Jesús hizo de la presencia de lo divino en la tierra, en su ministerio, el primer signo, dice el Evangelio de San Juan, que hizo Jesús, pues expresa cómo su presencia es fuente de una humanidad bella, desbordante, alegre y nueva, y es fuente también del matrimonio cristiano, que desvela hasta el abismo sin fondo del amor de Dios, el horizonte del amor esponsal entre el hombre y la mujer. Ya está, tenemos este testimonio de San Juan, que tiene dos imágenes que yo quisiera explicar. Antes de decir el significado profundo de este Evangelio, continúa el del bautismo de Jesús. Este es mi Hijo amado, mi predilecto, escuchadle, ¿no? Y de eso se trata en la vida cristiana, aunque también lo veremos mejor el domingo que viene, ¿no? Su palabra y su persona, que es la palabra viva de Dios, hecha carne, sus gestos, todo nos muestra un camino de vida que es el único camino que permite la vida verdadera, que permite, si hubiéramos leído las bodas de Caná, descubrir el valor y el significado profundo del matrimonio, que permite descubrir para cada persona el significado profundo de nuestra vida como vocación, de nuestra riqueza como vocación, porque hemos sido llamados a ser hijos de Dios, a participar de la vida divina, mientras vivimos en esta vida y luego en la eternidad inmortal de Dios, que ya empieza aquí, cuando hemos encontrado a Jesucristo. Pero repito, eso lo veremos la semana que viene también un poco mejor. Yo quiero detenerme hoy en dos imágenes que nos ayudan a comprender un poquito cómo se relacionan lo humano y lo divino en la vida de Jesús, también en la Escritura, también en los Evangelios, y el Evangelio de hoy nos ofrece un ejemplo sencillo y muy claro de eso. Os va a sorprender un poco la interpretación, pero quiero que sepáis que no estoy inventándome nada. Santo Tomás, en un lugar de sus escritos, decía que cuando los relatos evangélicos no coinciden y alguno de ellos supone la existencia de un milagro y otro no supone, no implica milagro alguno, podemos y más bien debemos orientarnos hacia aquel relato como más antiguo, como más original, que no implica un milagro. Bueno, pues eso sucede exactamente con la paloma. Nosotros estamos acostumbrados a representar el Espíritu Santo como una paloma, pero eso es una tradición muy reciente, bastante reciente. Y en la antigüedad, alguna vez, es posible, yo no recuerdo, pero no podría afirmarlo con un rigor extremo, pero en la antigüedad se representaba más bien con las lenguas de fuego de Pentecostés. Incluso el icono de Rublev de la Trinidad presenta a la Trinidad y presenta al Espíritu Santo con una figura humana semejante a la de Cristo. La representación de la paloma yo creo que es occidental y del Renacimiento, o por lo menos de la Edad Media tardía, ¿no? De la misma época en la que se empezaba a representar con una figura humana, con barbas y así, por ejemplo, al Padre. Se representaba al Padre, a Jesús y al Espíritu Santo, hasta que el Concilio de Trento prohibió representar figurativamente al Padre. Porque lo invisible de Dios se ha hecho visible en Jesucristo. Es más profundo el icono de Rublev, que pinta la misma persona tres veces, la misma apariencia humana tres veces, porque lo invisible de Dios, que es todo, se ha hecho visible en Jesucristo y nada más que en Jesucristo.
Si se compara el texto original de los evangelistas, lo que el Evangelio de San Juan dice precisamente es que vio al Espíritu Santo bajar sobre Jesús como baja una paloma. San Mateo y San Marcos dicen como paloma. Y solo San Lucas dice en la forma visible de una paloma. Pero bajar como baja una paloma no dice que fuera vista una paloma. Dice, de hecho, ese descender, y tampoco dice que se posó. Nosotros, acostumbrados a representar al Espíritu Santo como una paloma, pues efectivamente, las palomas, si baja hasta él, pues se pudo posar sobre él. Dice que permaneció con él. Vi al Espíritu Santo, yo he visto al Espíritu Santo descender como desciende una paloma y permanecer con él. Claro que permaneció con él todo su ministerio público. ¿Cuántas veces Jesús alude a que sus obras provienen del Espíritu Santo cuando le acusaban de ser un hijo de Belcebú, del demonio, y que por eso hacía los milagros que hacía? Y él decía, si un reino está dividido contra sí mismo, o el pasaje donde dice el que blasfema contra el Hijo del Hombre se le puede perdonar, pero si uno blasfema contra el Espíritu Santo, es decir, contra aquel que está en las obras del Hijo del Hombre, no tiene perdón porque se cierra a la presencia de Dios. Quiero decir que no hay que imaginarse en el bautismo, diríamos, la presencia de una paloma física, no. El Espíritu Santo estaba sobre Jesús y Juan lo reconoció. Es como en la transfiguración. No hay más manera de hablar de lo divino que con imágenes. Y nuestras imágenes son siempre, tenemos que ser conscientes de que son siempre limitadas y no expresan más que una pobre forma de lo divino. ¿Y por qué por qué surge esa tradición de representar a Dios, diríamos, como una persona humana y tal? Porque lo divino, a partir del comienzo de los primeros albores del Renacimiento, trata de representarse como un objeto, como alguien que está fuera de la creación, no como misterioso. Lo divino estaba presentado en los iconos antiguos, pero estaba presentado en el dorado, por ejemplo, que rodeaba las imágenes. No se pretendía hacer de lo divino un objeto reconocible, tocable, tangible, un objeto accesible, por así decir, a nuestros sentidos. Eso es propio de la modernidad y eso influye en nuestra manera de leer los evangelios. Os pongo este ejemplo, os podría poner otros 20, ¿no? de cosas parecidas, pero el evangelio es una sucesión de encuentros. Juan Bautista reconoció en Jesús la presencia, en el bautismo de Jesús, reconoció la presencia del Espíritu de Dios, el que había guiado a los profetas, lo reconoció en Jesús. ¿Cómo lo reconoció? Pues no porque vio una paloma, Dios mío, sino porque en aquella humanidad vio de una manera inequívoca la presencia de aquel que esperaba toda la historia de Israel. Cómo los discípulos Juan y Andrés, después, que siguieron a Jesús por la indicación de Juan, reconocieron, estuvieron con él una tarde y al día siguiente fueron a sus familias, fueron a su casa y decían, hemos encontrado al Mesías en una tarde. Pues, ¿qué tendría la mirada de Jesús? ¿Con qué infinito amor y con qué verdad penetraría su mirada? Pero no dejaba de ser una criatura. Los milagros no suceden a lo Hollywood, como en los 10 mandamientos, con las dos paredes de cristal y los pececitos a los lados y los israelitas andando por el camino. Esos milagros a lo Hollywood son típicamente modernos. Esas representaciones de lo divino son típicamente modernas, justo cuando hemos hecho de Dios un objeto porque lo hemos separado de la creación. Cuando descubrimos que Dios está en todas las cosas, que las llena no solo porque llena el universo, en el sentido de que llena el aire, sino en el sentido de que está fuera y dentro de todas las cosas. Todas las cosas están en Dios. Entonces uno cae en la cuenta de que Dios es irrepresentable,
inefable es la palabra adecuada, la menos inadecuada, inefable. Entonces, que Juan reconoció, como los discípulos en la Transfiguración, como tantos otros, como la mujer hemorroísa, como el centurión, como tantos otros a lo largo del camino de Jesús, reconocieron la presencia del Espíritu Santo en él, la presencia de lo divino en él. Claro, hasta el centurión en la muerte de Jesús, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Hubo allí algún milagro a lo Hollywood? No, la muerte de un hombre. Pero ¿cómo sería su muerte? ¿Cómo sería la muerte para que un pagano pudiese decir, tenía razón cuando decía que era Hijo de Dios? Subrayo este aspecto porque nosotros nos escudamos mucho en los milagros del Evangelio para debilitar nuestra fe. Porque decimos, hombre, si yo hubiera visto la paloma, si yo hubiera visto los milagros que hacía Jesús y así, pues entonces me sería muy fácil creer, pero como ahora no hay estos milagros, eso no es una idea vuestra o una dificultad vuestra, esa dificultad la puso Leibniz en el siglo XVII, ya diciendo, los primeros cristianos vieron tantos milagros que no es extraño que creyeran, pero como ahora no hay milagros, ahora hay milagros todos los días. Y quiero hacer referencia a solo una cosa. Los pintores y los escultores armenios, que son muy exquisitos en su representación de la belleza, en todos los sentidos. Cuando hacen, por ejemplo, las ventanas de una iglesia, siempre ponen, aunque toda la iglesia es simétrica y les encanta la simetría, siempre dejan un punto en el que no hay simetría. ¿Y por qué es eso? Porque dicen ellos, la creación nunca puede ser perfecta. La creación es limitada. Entonces, y en la encarnación, Jesús, el Hijo de Dios que se ha hecho verdaderamente hombre, asumió la limitación de hombre. ¿Eso qué significaba? No existía el español en tiempos de Jesús, pero si cualquiera de nosotros hablando español hubiera aparecido por allí, por Galilea, no nos hubiéramos enterado de nada, porque Jesús hablaba arameo. Y solo los que hablaban arameo podían entenderle. Era el Hijo de Dios, sí, pero nada de su humanidad quedaba destruido. Solo no había en él pecado. Tampoco somos capaces de imaginarnos que es una humanidad en la que no hay pecado, porque todos nosotros somos pecadores. Pero fijaros, no busquemos, lo buscaban los fariseos, haznos un signo. Los buscaba el demonio, tírate de la torre abajo para que pueda creer que eres el Hijo de Dios. Y Jesús se negó siempre a hacer eso. Se negó siempre a hacer eso. Nosotros buscamos signos a lo Hollywood. Y no. Y también pensamos que como no somos perfectos no podemos dar testimonio de Jesucristo. ¿Me dejáis que os diga que al menos quienes estáis bautizados habéis recibido el Espíritu Santo igual que Jesús? Que el Espíritu Santo habita en vosotros. Que de Jesús lo que ha nacido es un pueblo en el que habita el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu que nos hace ser hijos. Y que, a pesar de nuestros defectos, uno puede reconocer muchas veces en nosotros, en una mirada, en un gesto de gratuidad, en un momento de perdón, de tantas maneras, la presencia de lo divino. Claro que tendríamos que ser un pueblo y el Espíritu Santo viene a hacer de nosotros una unidad, una iglesia que sea un pueblo, que sea una comunidad visible. Que nuestros gestos no sean, mira qué buena es esta persona, no provoquen qué buena es esta persona, sino que den el sentido. Cuando uno es cristiano, puede vivir así. Cuando uno es cristiano, puede vivir de este modo. Cuando uno es cristiano, la vida cambia. El horizonte de alegría, hasta el amor a la belleza se hace diferente. Y no digamos las relaciones humanas, la amistad, el amor, son diferentes. Adquieren un algo que es divino, que no es de este mundo y que todos podemos reconocer, porque estamos hechos para ello y sin embargo no somos capaces de fabricarlo o de asegurarlo para siempre en nuestra vida. Lo tocamos en un momento y luego se nos evapora o se nos va, porque somos imperfectos, porque somos criaturas y criaturas pecadoras.
Mis queridos hermanos, tenemos el Espíritu Santo con nosotros. No nos lo creemos, porque nuestra fe es muy frágil, pero es verdad. Lo hemos recibido en el bautismo, lo recibimos cada vez que comulgamos. A quienes estáis confirmados, se os ha vuelto. Es Jesucristo quien ha confirmado ese don el día de vuestra confirmación, el día de nuestra confirmación. Que se note en nosotros algo de la presencia de lo divino, que no rompe lo humano y que no elimina nuestras limitaciones, ni nuestras limitaciones como criaturas, ni nuestra condición de pecadores. A lo mejor en un momento aparece algo divino en nosotros y media hora después hemos metido la pata, o nos hemos equivocado, o somos torpes, o hemos estropeado lo que queríamos hacer bien. Pero es esa presencia fiel de lo divino a lo largo de la historia el argumento más decisivo para creer en Jesucristo y para creer en la Iglesia como el cuerpo de Cristo en la historia, que ha permanecido a lo largo de los siglos. Algunos me habéis oído seguramente esa anécdota y termino. Iba a explicar también lo del Cordero de Dios, pero nos darían las 3 de la tarde, entonces no lo voy a explicar. Pero una anécdota, cuando Napoleón empieza la invasión de Italia, la primera ciudad grande en la que aterriza es en Génova, y va a comer con el arzobispo de Génova y le dice al arzobispo de Génova que en un año habrá conquistado Roma, en 2 años habrá conquistado toda Italia y que en una década el cristianismo habrá desaparecido de la historia. El cardenal, el arzobispo, no sé si era cardenal o no, pero el arzobispo soltó una gran carcajada que le enfadó muchísimo al emperador, pero muchísimo. Y entonces le preguntó, ¿y por qué se ríe usted? Y así, muy violento. Y el arzobispo le dijo, Majestad, o como se le diga a un emperador, verá, llevamos 18 siglos, nosotros los cristianos, queriendo destruirla y no lo hemos conseguido. No lo va a hacer usted en 10 años. ¿Por qué? Porque somos santos. Cuando yo digo pueblo santo de Dios, es que cada uno de nosotros somos santos en el sentido moderno, moralista, en que entendemos la santidad. No, en absoluto, somos todos pobres pecadores. A pesar de la gracia de Dios, a pesar de la ayuda del Señor. ¿Pero la Iglesia es santa? Pues claro que es santa, lo más santo que hay en el mundo, lo más bello que hay en el mundo. No ha habido jamás un pueblo tan bello como la Iglesia de Dios. ¿Por qué? Pues porque el Señor no ha dejado nunca de estar en ella y de suscitar gestos en los que uno puede reconocer el Espíritu Santo, no como una palomita que viene y se posa en el hombro, sino como una realidad inefable que uno no es capaz de explicar en nosotros, en los hijos de Dios. Que el Señor nos conceda ser conscientes de esta vida y nunca temáis, pueblo santo de Dios. Vamos a proclamar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra de gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Llenos de confianza en el amor infinito de Dios, le suplicamos por nuestras necesidades, por las necesidades de la Iglesia y del mundo. Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Señor, óyenos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que Dios, nuestro Señor, le conceda la paz y la unidad
y la proteja en todo el mundo. Señor, escúchanos. Señor, óyenos. Por los gobernantes de nuestra patria y de todas las naciones, para que Dios, nuestro Señor, dirija sus pensamientos y decisiones hacia una paz verdadera. Señor, escúchanos. Señor, óyenos. Por los que están en camino de conversión y por los que se preparan a recibir el bautismo, para que Dios, nuestro Señor, les abra la puerta de su misericordia y les dé parte en la vida nueva de Cristo Jesús. Señor, escúchanos. Señor, óyenos. Por nuestros familiares y amigos que no están ahora aquí con nosotros, para que Dios, nuestro Señor, escuche sus oraciones y lleve a realidad sus deseos. Señor, escúchanos. Señor, óyenos. Para que nuestro tiempo, con la ayuda de Dios, goce de seguridad, de alegría y de paz, especialmente en Siria, en Oriente Medio y en diversos países de África. Señor, escúchanos. Señor, óyenos. Por la unidad de España, de las instituciones, de las autoridades y de los ciudadanos. Señor, escúchanos. Señor, óyenos. Escucha, Padre Santo, las súplicas de tu familia aquí reunida. Concédenos recibir con gozo lo que te hemos pedido con confianza de hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Aaron, esperar un momentito. I see there are some people from Asia in the first rows. Could you please come, even if I can only greet you? You will be the offering. You don't need to bring anything. Llámalos. Están al lado tuyo. Please come. I imagine you are from South Korea. New York. Well, it's the same. Please come. This is the Catholic Church. Just come. I want to greet you. Since ofrecemos el pan y el vino, pero en realidad en esa ofrenda vamos nosotros. Entonces, veréis, it's more and more frequent that here people from Asia participate in the celebration. And I'm so happy every time I see you. So, please come. Just to greet you. God bless you. You are the offering today. Most welcome. You are also from New York? Korea, South Korea. That's what I thought. God bless you, my people. Beautiful people, beautiful church. ¿Y tú? ¿De dónde eres, hermana? De Francia. Somos vecinos. Charlie. Podéis volver. You can come back to your seats. But it has been a blessing to be. Most welcome. Como cada domingo, la colecta irá destinada a los campos de refugiados cristianos de Jordania, Siria e Irak.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tu mano este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos sacramentos, pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, que compadecido del extravío de los hombres quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz nos libró de eterna muerte y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre,
Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Javier y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Cecilio, San Gregorio de Elvira, San Juan de Dios, San Juan de Ávila, la Beata María Emilia, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre común con la oración que el mismo Jesús nos enseñó, todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Y con tu espíritu, daos fraternalmente la paz. La paz contigo, Alexis. La paz. La paz contigo, tu espíritu. La paz contigo, Padre. La paz contigo.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
realmente a la hora de explicar la relación entre lo divino y lo humano, se me han quedado muchas cosas sin deciros. Yo solo quiero, machaconamente, voy a recordarlo muchos domingos, que hay 4 adverbios que expresan eso de manera lo menos imperfecta posible, sin mezcla, sin confusión, sin división y sin separación. Así se unen lo divino y lo humano en Jesucristo de una manera misteriosa, se llama la unión en la persona de Jesucristo. Jesucristo es todo el Dios y todo el hombre, y lo divino y lo humano están unidos de esa manera. En nosotros también, solo que en nosotros de vez en cuando, pues eso, aparece algún destello de lo divino, pero nada más que algún destello. En los santos, esos destellos son muy frecuentes y los hombres reconocemos en ellos, cuando decimos es una persona de Dios, es un hombre de Dios, es una mujer de Dios, es una persona de fe, ¿no? Pero, y en Cristo, pues no había nada donde no resplandeciera de algún modo esa presencia de lo divino en todos sus gestos, fuesen los que fuesen. Ya está, solo deciros eso. I'm sorry to have to preach you in a language which is not yours, but we belong all to the same body, so we are together like this, wherever we are. Había más americanos aquí de los que parecía al principio, luego han venido unos cuantos de Florida, y luego yo reconozco a los americanos porque yo les digo el cuerpo de Cristo y me dicen Amen, y ese Amen me hace comprender que no son españoles. All the best to all of you. Oremos. Derrama, Señor, en nosotros tu espíritu de caridad, para que hagas vivir concordes en el amor a quienes has saciado con el mismo pan del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y os acompañe siempre. Amén. Que tengáis. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Nada, que tengáis un domingo precioso.